para evaluación. ¿Qué me dicen jóvenes? Sí, correcto. Sí, correcto, Es profe. Por doble las sentido. flechas, las flechitas. Ya, pero la flechita no lo veo yo con doble sentido de giro. O se olvidaron pintar el otro triangulito. ¿Cómo es? ¿Cómo es jóvenes? A ver, En el círculo interno tiene dos flechas. Ese es bidireccional. correcto. ¿Su eje gira también en doble sentido? Bueno, Falso. ahí lo está indicando en un solo sentido nomás. ¿Qué me dicen jóvenes? ¿Mm? Buena pregunta, ¿no? Normalmente en la plaquita viene el sentido de giro, ¿no? Y nos dice R o L, te Ya, indica qué giro es. perfecto, muy bien. Hablando del sentido de giro, correcto. Pero la pregunta es, ¿tiene doble sentido de giro su eje? Sí, pues, el símbolo de la bomba lo dice. Una cosa es el símbolo de la bomba que nos está indicando que el aceite puede salir por un lado y puede salir por el otro lado. Entonces, cuando hablamos de que la bomba es bidireccional, estamos haciendo referencia a que el aceite puede salir por un lado o podría salir por el otro lado, por una dirección o por otra dirección. Pero eso no significa que el eje que le acciona vaya a ser también bidireccional. Ahora, eh, piensen un poquito e imaginen, ¿quién le da accionamiento a esta bomba? El motor. ¿Qué tipo de motor es? Ese puede ser un motor diésel. Ajá, es un motor diésel, ¿no? Es un motor diésel. ¿Y el eje del motor diésel es bidireccional? No, en una sola Ajá, dirección. ¿se dan cuenta, ve? ¿Se dan cuenta? El eje del motor diésel no es bidireccional. A ver, jóvenes, ¿quién está escribiendo en la pizarrita? Por favor, le van a sacar de la reunión, ya, no, no jueguen con eso. Eh, el eje del motor diésel, ya, el eje del motor diésel no es bidireccional. El eje del No. motor diésel no va a estar girando, no va a estar girando en un sentido de giro y después va a estar girando en otro sentido de giro. O sea, nosotros no podemos interpretar acá que esta bomba es bidireccional porque el eje del motor, cuando gira en una dirección, el aceite sale por un lado, y cuando su eje gira en la otra dirección, el aceite ya sale por el otro lado. No es así, pero podríamos pensar, claro, correcto, así es. Podríamos pensar si me están diciendo que la bomba es bidireccional, pero no es así, ¿ve? ¿Ya? Y ustedes lo están comprobando, ¿ve? ¿Ya? Lo están comprobando. A Correcto. no ser que el motor mecánico, en vez de que sea mecánico, sea un motor eléctrico y podamos cambiarle el sentido de giro, ¿o no? Claro, Ya obviamente, sería ¿no? otra cosa ahí. Claro, exactamente, ¿no? Muy bien. Siempre vamos a ver muchísimos casos, ¿ah? Ya, vamos a ver Profesor, muchos. una consulta, Sí, me cae una duda ahí en el centro de la bomba, la simbología que indican los triángulos no está pintada negra. ¿A qué se refiere que no esté así y esté de otra manera? ah, perfecto. Muy bien, esa es una muy buena pregunta también, ¿ya? Jóvenes. Mírenme, en primer lugar, no esperemos que todo esté correcto, ¿ya? No esperemos que todo esté correcto. En segundo lugar, significa que podemos encontrar errores, pero no vayamos a que esos errores sean pues por falta de conocimiento, no, no, no. Ya son errores de edición, por ejemplo, ¿ya? Si nos regimos, si nos regimos formalmente a la simbología, aquí debería estar pintado pues de negro, ya debería estar pintado de negro, porque la energía hidráulica se simboliza con un triangulito pintado de negro. Cuando ese triangulito pintado de negro indica que está saliendo hacia afuera, es una bomba,
dentro de un círculo, obviamente, ¿no? Si ese triangulito estaría al revés, entonces me estaría diciendo que la energía hidráulica está ingresando y ya no sería una bomba, sino sería un motor, ¿ya? Entonces, simplemente acá si tienen el planito, hay que corregir, hay que pintarle de negrito, pues, ¿ya? O sea, no tiene otra explicación o no significa algo más, no, ya no. Bien, entonces hemos concluido que a esta bombita le decimos bidireccional, no porque su eje puede girar en un momento en un sentido de giro y en otro momento en otro sentido de giro y con eso va a cambiar la dirección de por dónde va a salir el aceite de la bomba. Entonces, si su eje no es el responsable, ¿cómo es que esta bomba puede enviar? No estoy hablando de girar, ¿ah? No estoy diciendo cómo es que esta bomba puede girar en un sentido y en otro sentido. No, lo que estoy diciendo es cómo es que la bomba entonces puede enviar aceite por un lado y luego podría enviar el aceite por el otro lado. Entonces, esta bombita tiene un sistema de control. Tiene un sistema de control que va a permitir eso a través de su estructura mecánica, a través de sus elementos que tiene la bomba. Eso le va a permitir que envíe el aceite por un lado y en otro momento, cuando necesitemos, envíe el aceite por el otro lado. Bien, entonces acá tenemos nuestra bombita bidireccional, que ya tenemos cierta referencia de él, ¿ya? Y esa bombita bidireccional, lo que va a hacer es enviar el fluido, fíjense, ve, va a enviar el fluido, vamos a imaginar que el fluido va a salir por acá arriba, ¿ya? Sale el fluido, viene por acá, les decía que va a pasar por su unidad de control, que son las válvulas. Necesitamos válvulas, ¿ya? Y de paso vamos recordando el por qué necesitamos a las válvulas. A ver, jóvenes, ¿qué es lo que nosotros vamos a controlar con respecto a la energía hidráulica? ¿Qué es lo que le vamos a controlar? Porque toda energía se le tiene que controlar. Si no le El flujo, controlamos a una energía, se puede desbandar. ¿Cómo me dijeron? el flujo. Perfecto, muy bien. Uno de las magnitudes o uno de los elementos que vamos a tener que controlar es el caudal, ¿ya? Es el caudal que a veces le decimos flujo también, ¿ya? Es el caudal. Y el otro, La y presión hidráulica. perfecto, muy bien, André, la presión. Ahora, siempre que trabajemos en un sistema hidráulico, vamos a tener que controlar, vamos a tener que ajustar, regular, cambiar, o ya sea caudal o ya sea presión. Son las dos energías que siempre van a estar presentes en todo sistema hidráulico, en todo sistema hidráulico. Ya no confundan con tipos de válvulas, ¿ah? Cuando hablamos de tipos de válvulas, vamos a encontrar válvulas de control de presión, válvulas de control de caudal y válvulas de control direccional. Pero las válvulas de control direccional están direccionando nada más el fluido, no están controlando ninguna energía, ¿ve? Aunque ellas también generan presión, pero eso es otro tema. Entonces, siempre vamos a tener que controlar presión y o caudal. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos nuestras válvulas que van a controlar la presión máxima en este sistema. Y aquí hablamos de un valor de presión altísimo, ¿eh? Altísimo, ¿ve? Estamos hablando de 470 bar de presión. 470 bar de presión. Si quisiéramos expresar este valor de presión en PSI, ¿cuánto sería, jóvenes? A ver, ¿cuánto sería? ¿Un bar a cuántos PSI equivale? A ver, pregunta de examen. 14.5, profe. Perfecto, muy bien. 14,5, ya, olvídate del punto. El punto ya murió, ¿ah? El punto ya fue. Entonces multiplicamos 470 por 14,5 y nos da 6.815 PSI. 6.815 PSI, jóvenes, de presión. Es una presión elevadísima, ¿ve? ¿Ya? Ahora,
¿Para qué controlamos presión? ¿Para qué? A través de la presión, ¿qué vamos a controlar? A ver, jóvenes, otra pregunta de examen. A través de la presión, ¿qué vamos a controlar? A ver, ¿qué me dicen los demás? A ver, los demás, todos participamos, jóvenes. Ya, a ver, estamos anotando quienes participen, por si acaso. No debí decirles, pero ya les dije. A ver, ¿qué controlamos a través de la presión? ¿Mm? ¿Y La qué fuerza, control? profe. Ajá, muy bien, Joel, muy bien, muy bien. La fuerza, pues, a través de presión controlamos la fuerza, jóvenes. Ya controlamos la fuerza. Si hablamos de un actuador lineal, de un cilindro hidráulico, ¿qué fuerza será? Fuerza lineal, fuerza lineal. Y si hablamos de un actuador rotativo, como es el que tenemos por acá, o sea, un motor hidráulico, ¿de qué fuerza hablaremos? No va a ser fuerza lineal, pues no, no. Fuerza rotativa, correcto. Momento de fuerza, correcto. Le decimos torque, pero torque es una palabra importada, ¿ya? No es su nombre correcto. El nombre correcto es momento de fuerza. Ojo, ¿ya? O fuerza giratoria, fuerza en el giro. Bien, y cuando controlamos al caudal, a través del caudal, ¿qué vamos a controlar? Velocidad, profe. Muy bien, Wilmer. Perfecto. A través del caudal controlamos velocidad. Así es. Muy bien. El aceite sale de esta bomba, sale, vamos a imaginar que sale por acá, ¿ya? Viene por aquí, sus elementos de control, obviamente, viene por aquí y llega a este actuador rotativo, que es un motor hidráulico bidireccional de desplazamiento volumétrico variable también, de pistones axiales de eje inclinado, no de plato, de eje inclinado. Sale el aceite de ese motor y fíjense, viene directo, viene por acá y llega al otro lado de la bomba. Oiga, ¿dónde está el tanque ahí? O sea, ¿dónde está la alimentación del tanque hacia la bomba? No hay. No hay, pues ¿dónde está? No, no se han olvidado de dibujar. No, no, no hay. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando el circuito es así, o sea, cuando el aceite, su recorrido es así, sale de la bomba, llega al actuador y del actuador vuelve a la bomba y no participa el tanque directamente sobre ese circuito, sobre la bomba, entonces le llamamos circuito cerrado. Le decimos circuito cerrado. Simple, ¿ve? ¿Se dan cuenta, jóvenes? Ahora, aclarando, eso no significa que porque es circuito cerrado, ya pues el tanque no va a participar en nada y solamente va a trabajar con el aceite que tiene dentro de las mangueras, nada más. En un principio pensaríamos así, ¿no? Si las mangueras están llenas de aceite y como el circuito es cerrado, nunca se va a acabar pues ese aceite y ya tenemos un sistema de trabajo eterno. ¿Ve? No, pues no, no es así. No es así. ¿Cuáles serían los inconvenientes que tendríamos? A ver, jóvenes, ¿cuáles serían los inconvenientes que tendríamos si le haríamos trabajar ahí sin intervención del tanque? No directo, ¿ah? No directo, porque el tanque sí interviene de forma indirecta, indirecta, a través de otro circuito abierto donde trabaja una bombita de alimentación, una bombita de alimentación, una bombita de engranajes internos, comúnmente, él sí va a recibir el aceite del tanque, ya para poder suministrar ese aceite de tal manera que pueda compensar, para empezar, las fugas internas que tiene la bomba
por esta línea de drenaje, las fugas internas que tiene el motor por esta línea de drenaje, para poder permitir que el aceite pueda enfriarse, porque imagínense, si pensamos que ese circuito va a ser eterno, entonces, ¿quién le va a enfriar o cómo se va a enfriar? Tiene que enfriarse, ¿ve? Para filtrarlo, etcétera, etcétera, ¿ve? Se dan cuenta. Entonces, sí participa el tanque, pero con un sistema de circuito abierto aparte, aparte, ¿ya? Con las valvulitas check que permiten que el fluido ingrese por la línea de baja presión. Bien, este es el ejemplo de un circuito cerrado, ¿ve? Y aquí tenemos el ejemplo de una bomba bidireccional de pistones axiales de plato inclinado, ¿ya? Bidireccional porque él puede enviar el fluido por una dirección y por la otra dirección. ¿Para qué usamos este sistema hidráulico con circuito cerrado? Para el sistema de transmisión, que acá es hidráulico, es hidráulico. ¿Por qué su nombre de transmisión hidrostática no es el correcto? Porque cuando hablamos de hidrostática estamos hablando de una parte de la hidráulica que estudia a los fluidos en reposo, cuando están quietos. Hidro hace referencia al estudio de los fluidos de hidráulica, y estática hace referencia a la energía estática, energía de presión, pero donde no haya movimiento. Pero acá, ¿cómo va a trabajar el fluido estático? No. ¿El fluido acaso está ahí sin moverse? No, sino cómo se movería entonces el motor. Es un sistema de transmisión. Debe permitir que a través de este motor y un sistema de conexión mecánica, ejes cardánicos, etcétera, llega a los ejes diferenciales y luego a las ruedas para que pueda girar. Transmisión, pues. Entonces, no es así, pues. ¿Ya? Está mal ese nombre. Debería ser sistema de transmisión hidrodinámico o simplemente hidráulico. Ahora, como es transmisión, ¿cómo le vamos a controlar a la fuerza para que pueda mover tanto peso? A través de la presión. ¿Y cómo le vamos a controlar la velocidad para que el equipo se mueve más rápido, más lento? A través del caudal. ¿Se dan cuenta? Bien, entonces ahí tenemos ya una referencia ya de lo que estábamos mencionando, ya de lo que estábamos hablando. Muy bien, ahora, como mencionó un compañero, ya, ¿y qué pasaría si ahora no trabajamos pues con un motor diésel, ¿no? Si no trabajamos con un motor eléctrico. Pero antes de eso, este motor diésel tiene otras características. Nosotros hemos identificado las energías, ya, perfecto. Pero ahora vayamos un poquito más a profundidad en la parte técnica, ¿ya? Y cuando hablamos de la parte técnica, hablamos de parámetros, ¿ya? Hablamos de parámetros. ¿Qué cosas son los parámetros? Los parámetros son factores numéricos, valores que nosotros tenemos que controlar, valores medibles. Entonces, cuando estábamos hablando de la velocidad perdón, del movimiento giratorio del eje del motor diésel, cuando estábamos hablando de eso, entonces habría que recordar algo. Ese movimiento, ese giro del eje del motor diésel, ¿ya? Va a tener una magnitud, dos magnitudes más representativas que nosotros debemos trabajar. Una de ellas es el momento de fuerza, que le decimos torque, uno de ellos, ¿ya? Y la otra es la velocidad de giro de ese eje. Entonces, en este motor vamos a tener momento de fuerza, torque, y vamos a tener también que medir velocidad de giro. Ahora, ¿cuál de esas dos magnitudes es la que más usamos para hacer cálculos en los sistemas hidráulicos? Es la velocidad de giro de ese eje. Y con respecto a la velocidad de giro de ese eje, ya ustedes saben, ¿qué pasa cuando prendes el motor diésel? Empieza a girar en mínimo,
le decimos ralentí también, es su nombre técnico, ya ralentí, mínimo. Ahí puede girar en un valor promedio, ¿no? De 700, 800 RPM. Ahí empieza a Profe, girar. ¿Sí? una ¿Alguien? consulta. Sí, sí, dime, David. eh, ¿Qué pasa cuando el motor diésel, en este caso, llegase a perder potencia? ¿Le afecta al sistema hidráulico? Ajá, muy bien. Esa es una muy buena pregunta, ¿ya? Esa es muy buena pregunta. Pero antes de responder esa pregunta, vamos a terminar con el contexto, ¿ya? De tal manera que nosotros mismos podamos concluir eso, ¿ya? Y para eso, bueno, ya vamos a preparar nuestra pizarrita, ¿ya? Que nos va a permitir analizar este tema, pero a través de cálculos simples, sencillos, ¿ya? Eh, ya que estamos mencionando de potencia hidráulica, recuerden jóvenes que cuando observamos maquinaria pesada, vamos a observar máquinas pequeñas, ¿no? Maquinarias pequeñas, por ejemplo, un cargador frontal que pueda transportar, no sé, 5 toneladas. Pero después ves otro de 10, otro de 15. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ellos? Bueno, pues es obvio, ¿no? Uno de ellos hace más trabajo que el otro. Uno carga más cantidad